Buenas tardes, soy Eduardo Sapia. Este es mi segundo encuentro con ustedes en el marco de la materia Derecho Romano de la cátedra de la doctora Resec. Quiero antes que nada agradecerles y felicitarlos por el seguimiento que ustedes hacen de nuestra materia. Sabemos que utilizar estas herramientas poco conocidas para muchos es realmente un desafío y por eso vale la pena agradecerles mucho. Esta tarde tenemos que ver el tema de los contratos, la unidad 13. Hay una definición muy general de contrato que habla de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas cuya finalidad es crear obligaciones entre quienes participan de este acto jurídico. Los contratos están muy vinculados a las obligaciones en la medida en que son una de las fuentes principales de las obligaciones, ya lo habrán visto en las unidades anteriores, junto con el delito, cuasi-delito y cuasi-contrato. El contrato es una fuente importantísima y por eso lo vemos en una unidad aparte. Para los romanos no todo acuerdo de voluntades era un contrato, sino que eran necesarios 4 requisitos. El primero, el consensus, este acuerdo del que les estoy hablando. En segundo lugar, ese consensus crea obligaciones. En tercer lugar, el consensus está protegido por un actio, es decir, frente al incumplimiento de alguna de las partes. La otra que se ve afectada, puede perfectamente acudir al pretor para obligar al incumplidor justamente a que cumpla. Y el cuarto requisito, que es bien específico del derecho romano, es que los contratos debían tener un nomen, es decir, un nombre específico. Esto quiere decir que deben ser creados y reconocidos en el edicto del pretor para que tengan la validez necesaria. Hay una clasificación de los contratos realizada por un jurista que quizás ustedes recuerden, que es Gallo. Nació probablemente en el año 120, por lo tanto es del siglo II, y les marco esto porque justamente hay una evolución en esta clasificación de los contratos. En la medida en que fue pasando el tiempo se fueron creando nuevos contratos y por lo tanto esta clasificación se realiza en el siglo II. Clasifica de acuerdo al momento en que el contrato se perfecciona. Esto quiere decir al momento en el cual el contrato nace, porque previamente es un acuerdo previo, es una conversación previa, cuyo cumplimiento es moral, si se quiere, pero a partir de determinado momento comienza a ser obligatorio y es precisamente el momento del perfeccionamiento del contrato. Clasifica Gallo entonces en 4 tipos de contratos de acuerdo al perfeccionamiento: contratos verbales, se perfecciona por palabras solemnes; contratos reales, se perfecciona por la entrega de la cosa; contratos literales, que es el que a nosotros más comprendemos porque se perfecciona mediante la escritura; y finalmente contratos consensuales, que es un contrato más amplio, no requiere las formalidades de los anteriores y por lo tanto con el mero consentimiento ese contrato se perfecciona. Si vamos al primero que nombré, los contratos verbales, podemos citar la dotis dictio, que se trata de la promesa solemne de dote realizada por la mujer o su pater al contraer matrimonio. Al momento de esta promesa, de formalizar esta promesa, a partir de ese momento entonces nace ese contrato. Posteriormente, en otra unidad, la unidad 14, cuando había un matrimonio, esto se va a desarrollar. En segundo lugar, podemos mencionar la promesio iurata liberti, que es la promesa juramentada del liberto de realizar obras, de realizar determinadas prestaciones
en favor de su patrono, de aquel entonces que lo manumitió. Y me voy a detener entonces en un tercer tipo dentro de esta clasificación, que es la stipulatio, un tipo de contrato muy usado sobre todo en la época clásica y que implicaba una promesa oral de realizar una prestación a instancia de una pregunta realizada por el acreedor y una respuesta coherente entonces con esa pregunta realizada que debía entonces realizar el deudor para que el contrato comience a tener vigencia. Algunas características que tiene este contrato es que las dos partes debían estar, digamos, presentes al momento de la celebración. Las preguntas, obviamente, y la respuesta deben ser oral, tal cual se dijo. Y bueno, remarco que tanto la pregunta como las respuestas deben ser congruentes entre sí, deben ser coherentes entre sí. Es decir, si el acreedor utiliza el verbo darás, el deudor debe contestar entonces con el verbo daré. Si el acreedor pregunta con el verbo prometes, bueno, entonces el deudor debe contestar con exactamente con el término prometo, para que nazca entonces a partir de ese momento la obligación. Es decir, debe haber congruencia entre la respuesta y la pregunta. Si no, obviamente ese contrato no tiene validez. El segundo de los